Hola, buen día. Mi nombre es Edicel G. Soy médico, soy ginecóloga y también soy la madre de Nathan. Nathan es un niño que aproximadamente al año de edad, año y medio, yo empecé a notar ciertos signos de alarma y acudí a mi pediatra para una evaluación. Ella me refirió pues con médicos especialistas y más o menos al año y medio, 2 años, me dieron un diagnóstico de retraso global del desarrollo y un trastorno de integración sensorial. En ese momento no me hicieron ningún diagnóstico de trastorno del espectro autista, me dijeron que había ciertas banderas rojas y que había que vigilar. Empezamos pues evaluaciones con neuropediatría, empezamos con terapias. Eh, las terapias sí ayudaban. Realmente pienso que las terapias son sumamente efectivas para el manejo de niños con autismo. Sin embargo, yo sentía que necesitaba como algo más, que alguien me dijera algo más. Decidimos cambiar o pedir una segunda opinión con otro neuropediatra. Y este neuropediatra, más o menos como a los 4 años y medio, definitivamente nos da el diagnóstico pues, del trastorno del espectro autista y el manejo que seguíamos era terapias de todo, terapia ocupacional, terapia de integración sensorial, fonoaudiología, actual. Y realmente, como les digo, sí mejoramos. O sea, sí Nathan respondía con las terapias, pero yo sentía que esa respuesta era como momentánea, como por brotes. ¿Okay? De repente Nathan, 1 o 2 días, hacía cosas nuevas, decía cosas nuevas, y luego entrábamos nuevamente en una meseta. Y en una evaluación, la neuropediatra me dijo, bueno, que si él persistía así, habría que pensar en la posibilidad de iniciar con medicación, Nathan. Sin embargo, pues yo con mi hijo nunca he sido invasiva y realmente era un poco preocupante para mí pensar en esa posibilidad de tener que utilizar medicación en mi hijo. Un día conversando con la pediatra de mis hijos, que es una neonatóloga, pediatra neonatóloga, ella me comentó pues sobre otro tipo de tratamientos o de terapias. Me comenzó a hablar del microbioma. Yo sí había escuchado sobre el microbioma, pero realmente no me había puesto a investigar, no me había puesto a leer. Y ella sí me conversó sobre el microbioma, sobre los cambios en la alimentación. Y sumado a esto, un buen día mi esposo, de pura casualidad, me manda un link de YouTube en donde hacías un podcast. Y en ese podcast mi esposo me decía, mi esposo es chef, o sea, él sí no sabe nada, no tiene mucho conocimiento de esto. Y él me dice, mira esto que hay que hablar del autismo. Entonces lo escuché y en el podcast se hablaba sobre el protocolo del ABC. Y me llamó la atención que ahí hablaban pues, también del microbioma, hablaban de esta parte de la terapia MERT, que realmente también la había escuchado, porque tengo un colega que su hijo tomó la terapia MERT, pero realmente yo no le había nunca ofrecido esto a mí. Así que me llamó la atención, yo pensé esto es por algo, me puse a investigar, me puse a leer, leí mucho más sobre el microbioma, mucho más sobre la terapia MERT. Las células madre realmente yo desconocía su utilización en niños con autismo, así que eso fue lo que más me tomó tiempo investigar. Y pues ya leyendo sobre todo esto, viendo cómo funcionaba el protocolo, viendo cómo se combinaban estos tratamientos de una manera que podían crear una sinergia para potenciar resultados en estos niños con autismo. Me interesó muchísimo y decidimos tomarlo. No encontré en ningún momento una razón de peso que me hiciera pensar que esto podía hacerle daño a mi hijo o que iba a haber algún tipo de resultado negativo en mi hijo. Por el contrario, realmente había muchas probabilidades de que hubieran resultados positivos en él. Y yo pensé que pues de repente esta podía ser como el gatillante que a mi hijo le hacía falta para potenciar todos los resultados positivos en él. Así que decidimos tomar el protocolo, todo se alineó, todo
concordó para que pudiéramos hacerlo y bueno, aquí estamos y ya estamos terminando con este protocolo que realmente nos dio resultados. Nosotros empezamos, cuando pues investigué, me comuniqué con la secretaria del ABC, empezamos con la dieta, que realmente es la base, ¿no? Decidimos empezar más o menos como un mes antes con la dieta, los cambios en la alimentación. Yo tenía algo de temor, porque Nathan realmente sí tiene, come variedad de alimentos, pero realmente todo era procesado. O sea, realmente yo jamás le había limitado en nada. Él le encanta el pan, le encantan las galletas, y yo sí pensaba, wow, por ahí, ¿cómo voy a hacer cuando me pida pan? ¿Cómo voy a hacer cuando quiera comer una galleta? Tener que decirle que no, que a veces es difícil tener que decirle que no a un hijo. Pero pues sabiendo que era por su bien, lo hicimos. Empezamos con el cambio de la alimentación, eliminamos todos los procesados, se nos elaboró una dieta y realmente durante ese primer mes sí vimos cambios. Vimos cambios principalmente en lenguaje. Nathan, de toda su alteración de su neurodesarrollo, digamos que lo que más afectado tiene es la parte del lenguaje y la comunicación. Y efectivamente sí empezamos a ver resultados. Entonces yo sabía pues que ese era el camino. Seguimos con el cambio en la dieta y cuando empezamos el protocolo, que pues empezamos con la doctora Dolly, empezamos a ver también los resultados de todos los exámenes que se le habían realizado y Nathan tenía Helicobacter pylori, no tenía ni idea. Él sí se quejaba en ocasiones de dolor abdominal y yo, ¿será que quiere ir al baño? Él me decía, duele, duele. Y yo lo palpaba, apendicitis, o sea, como médico me ponía a pensar en un millón de cosas, le hice ultrasonido abdominal y yo no sabía qué era. Y pues tenía Helicobacter pylori, tenía múltiples marcadores de inflamación a nivel intestinal, tenía eosinofilia, tenía IgE elevadísima. Entonces, durante esa primera semana del protocolo, ya nosotros veníamos haciendo sonoterapias previamente para tratar la Helicobacter pylori y durante esa semana continuamos con todo lo que era la ozonoterapia intravenosa, rectal, inhalada, antiparasitarios, y al cabo de esa primera semana todos los marcadores mejoraron, o sea, todo le hicimos control de laboratorios y todo fue mejorando, llegaron a límites normales. Nathan dejó de quejarse de dolor, Nathan con la dieta empezó a comer más, tenía más apetito, él realmente comía poco, nosotros teníamos que estar Nathan come, o incluso a veces terminar de ayudarlo a darle cucharadas de comida para que él pues terminara de comer. Y Nathan se le abrió el apetito, empezó a comer más. También uno de mis temores en esta parte de la alimentación, no tanto de la alimentación, de los tratamientos con ozonoterapia, era que, como te digo, yo nunca le he hecho nada invasivo a mí, o sea, canalizaciones, nada. Y la verdad es que eso en parte era un temor que yo tenía de cómo vamos a hacer con las canalizaciones, si se va a dejar los sonos rectales, o sea, era una parte que la verdad me llenaba un poco de temor, pero al final él todo lo fue tolerando, lo toleró bastante bien. Me impresionaba la fuerza que él tiene. A veces uno es el que se va limitando, no se da cuenta de todo lo que los pueden hacer. Entonces, realmente nos fue bastante bien en ese aspecto. Y como les menciono, durante esa primera semana, todos esos parámetros fueron mejorando. Y habíamos iniciado también la terapia MERT, que nos fue súper bien también, no tuvimos ningún tipo de efecto secundario. Pero para ser sincera, en esa primera semana, yo, digamos, como que no veía mayores cambios a lo que ya había empezado a ver ese mes anterior. Fue ese primer fin de semana, luego de 5 días de terapia MERT, luego de que ya habíamos visto que todos sus parámetros a nivel intestinal estaban mejorando. Ese viernes le colocaron la primera dosis de células madre mesenquimales.
En ese momento, cuando le estábamos colocando las células madre, obviamente también ese era un temor. Colocar las células madres mesenquimales, a pesar de que uno lee y realmente uno ve pues, que no hay mayor riesgo, siempre pues, hay cierto temor. Y la verdad que nos guiaron muy bien en la clínica, nos apoyaron en todo momento, siempre estuvieron con Nathan para ver si había algún tipo de efecto secundario. Nunca, gracias a Dios, Nathan no presentó ningún tipo de efecto secundario. Y ese fin de semana fue cuando, luego de haber iniciado el protocolo, esos primeros 5 días yo decía, no ha pasado más nada. Y luego de ese trasplante, de ver que ya había mejorado toda la parte intestinal y de haber empezado esa terapia MERT, ese fin de semana fue como un brillo. Nathan de repente empezó a prestar más atención, lo sentí más presente, se empezó a interesar por las cosas que habían a su alrededor y mejoró su fijación de mirada. Nathan casi no fija mirada, fija unos segundos y ya voltea. Y yo veía que me miraba y se me quedaba mirando. Prácticamente era como si me transmitiera sus emociones con la mirada. O sea, anteriormente era una mirada perdida y ahora yo sentía que prácticamente me hablaba con la mirada. Y un día él llega, me mira y me dice, mamá, tengo hambre, quiero comer. Y, o sea, mi hijo nunca había dicho una frase tan larga. Mi hijo habla de 2 palabras, 3 palabras. Y en ese momento, al decirme, o sea, una frase que tenía prácticamente 6 palabras, yo me quedé como que, wow. Y no solo eso, sino el hecho de que me dijo que tenía hambre. O sea, que él sabía que necesitaba comer. O sea, empezó a razonar, o sea, a tener como un pensamiento más lógico. Y eso para mí fue como un brillo. Y de ahí en adelante empezaron a verse realmente resultados. Nathan empezaba a interaccionar más conmigo, a incluirme más en su juego. Él buscaba mi aprobación. Si él hacía algo que le parecía gracioso, él me buscaba y me miraba como para ver si a mí también me parecía gracioso. Estaba más pendiente, por ejemplo, si llegábamos a la casa a abrir la puerta. Anteriormente nosotros llegábamos y eso era como si nunca nos hubiéramos ido. Ahora él nada más escuchaba la puerta y ya él miraba a ver quién llegó alguien. Si llegaba yo, hola mamá. Y realmente sí lo he sentido más presente. Ese ha sido uno de los cambios más importantes que he sentido que él ha tenido. Adicionalmente a eso, pues yo como mamá obviamente sí veía cambios, pero como médico yo sentía como que yo también necesito como que ver si realmente algo está pasando. Y cuando tuvimos, eso lo pudimos ver con el electroencefalograma. Cuando tuvimos esa primera cita para ver el electroencefalograma de control con la doctora Evelyn, ella me mostró el primer electroencefalograma. Nathan ellos evalúan un tipo de onda, que es la onda alfa. En esa onda debe estar dentro de un rango. Nathan, en la parte posterior del cerebro, tenía esa onda pequeña, pero en la parte central, en la parte frontal, no había. O sea, prácticamente esa información de la parte posterior no pasaba hacia la parte anterior. Y en ese resultado de electroencefalograma fue como mágico. Yo cuando veo, habían ondas por todos lados. Las ondas se hacían más potentes en la parte posterior. Las ondas que no tenía en la parte central y frontal aparecieron. Y habían ondas. Y fue literalmente como un despertar. Así me dijo la doctora, ese cerebro está despertando. Y esas neuronas están empezando a trabajar. O sea, fue como que mi hijo me dijera, aquí estoy. Y para mí eso fue sentir que tanto lo que yo percibo como que los resultados que me estaban presentando, realmente esto estaba funcionando. Y la doctora, sin conocer a mi hijo, sin haberlo visto nunca, me dijo, yo con esto que estoy viendo,
tu hijo debería estar prestando más atención, estar más atento del entorno, esto. Y me enumeró literal todo lo que efectivamente yo estaba viendo en mi hijo. Así que me di cuenta que realmente estábamos en sintonía. Y de ahí en adelante, realmente todos los cambios han sido en positivo. Yo realmente estoy bastante satisfecha con lo que me llevo. Sé que me llevo una semilla que obviamente pues en casa tendremos que seguir con mucha terapia. Y como mencioné al principio, para mí esto es como ese gatillante que yo necesitaba para que con las terapias todos los resultados de Nathan se potencien. Porque esto ha sido duro, porque realmente desde que empezamos, imagínate, un año yo desde el año yo estaba notando que tenía y, el hijo tiene 6 años, entonces digo, es difícil, es cansón. Y, y finalmente pues siento que poder ver que el cerebro de mi hijo está despertando, eso es lo más importante. Él es más independiente, él se interesa por las cosas de la casa. De repente el día que él quería, ese día le tocaba ñampí. Y yo estaba pelando el ñampí y él me dice, cuchinito, me dijo. Y yo dije, cuchinito, ¿qué es cuchinito? Cuchinito, bueno, búscalo para ver. Y sigue indicaciones, mucho más. Y él va y me señala un cuchillo. Entonces yo, cuchillo, ¿quieres cortar el ñampí? Y él me dijo, sí. Entonces, bueno, obviamente lo ayudé, pero son cosas que realmente él, o sea, no hacía. Entonces, sí, estaba mucho más interesado. Yo realmente estoy muy ansiosa de regresar. Yo ahorita no estoy en la ciudad, yo soy de aquí, pero vivo en Santiago, porque me nombraron en Santiago. Y tuvimos que irnos para allá. Y realmente yo estoy súper emocionada porque desde ya quiero empezar las terapias para tratar de explotar todo ese potencial de Nathan. Y realmente estoy muy satisfecha. Me he dado cuenta de que a veces uno se limita, pero Nathan es capaz de todo. O sea, Nathan, tú lo ves, siempre tiene una sonrisa, lo canaliza. Y él, digo, en el momento no le gusta, pero está ahí, lo hace, todo lo hace súper bien. Y la verdad que siento que si por lo menos hay que dar algún tipo de consejo, yo pienso que lo mejor que pueden hacer las madres es leer, es aprender, es buscar, es informarse, es todo lo que pueda brindar un beneficio a su hijo, tratar de hacerlo dentro de lo posible. Y realmente pienso que este protocolo es una de esas opciones. Y nunca rendirse con sus hijos, porque sus hijos nunca se van a rendir. O sea, ellos son capaces de hacer todo, ellos siempre van a seguir aprendiendo. Y prueba de ello es que es Nathan. Realmente estoy bastante contenta.